¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, decía Héctor Alterio en Caballos Salvajes, la pucha que vale la pena estar vivo. Bueno, volvimos una tarde, pre-fin de semana y bueno, y realmente valoro muchísimo poder disfrutar de este momento, de mi retorno, cuando prácticamente me sentía como un invitado, ¿no? Como ya parte de este programa, porque yo pensé que mi compañera se quedaba conduciendo sola, no. Iba a tener una viudez artística. Pero bueno, acá estamos una vez más, en este espacio, este refugio de 60 minutos, esto que hemos dado en llamar el Club del Libro, y que les recordamos que nos pueden ver a través de phantom.net.ar, que en la parte de sonido está Fede Garrido. ¿Cómo va, Fede? Buenas tardes, bienvenido. ¿Me extrañó un poco? Bien, también que me gusta. Y por supuesto en las imágenes, Camila Rodríguez. Hola, Cami. Buenas tardes, bienvenida también. Bueno, y voy a recibir a alguien que me hizo el aguante, pero la verdad, en las buenas y en las malas, está bueno tener de amiga y compañera a Juliana Sambuesa. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo andás, Marce? Bueno, sí, iba a ser medio raro que en mi debut en el streaming quedara viuda del segundo año, pero bueno, cosas que pueden pasar, de que uno se enferme o de que por ahí tenga otros compromisos y bueno, por ahí se dificulte, pero está bueno saber que la otra persona siempre nos va como a respaldar y a acompañar, así que bueno, nada, feliz hoy de tenerte acá, así que bueno, acá estamos. Llevamos 16 programas hoy, es un montón. Epa. El año pasado hicimos 9, este año llevamos 16. Bueno, vamos por más. Los 20 los festejamos, no sabemos cómo, pero algo vamos a hacer. Bueno, gracias por hacerme el aguante, ¿eh? Gracias, y no subestimen a la gripe. No subestimen la gripe. Cuídense, presérvense, porque está bastante complicado el tema. Bueno, tenemos un programa... Temático, sí. Temático, muy relacionado con el creador de la bandera, con Manuel Belgrano. Mañana se cumplen 206 años del fallecimiento de don Manuel Belgrano. Vamos a tener una nota muy interesante, ya después de la pausa, vamos a hacer una especie de intro, una pequeña reflexión sobre lo que se va a conmemorar mañana. Y vamos a tener a alguien que es historiador, que va a ser un unipersonal esta noche en el Centro de Arte Radio City Roxy Melanie. Ya les vamos a contar de quién se trata. Y para cerrar el programa de hoy también vamos a tener a un guía de las visitas de Mar del Plata histórica y misteriosa, donde también vamos a estar hablando un poco de nuestro monumento de la bandera, porque Mar del Plata también tiene su monumento a la bandera. Sí, y algunas características que, bueno, fuimos descubriendo mientras preparábamos el material con Fernando, sobre cosas que obviamente uno, si no hace las visitas, a veces uno las pasa como por alto, y la verdad que son re curiosas, así que nada, hay un lindo material preparado para compartir hoy. Bueno, comentarle a la gente cómo se pueden comunicar con nosotros y cómo también se pueden conectar con nosotros a través de las redes y a través también de los links de la radio. Sí, siempre tenemos el chat abierto en la transmisión, así que si quieren hacer alguna pregunta a la persona invitada, lo pueden hacer por ahí. Si no, nos pueden seguir ver en phantom.net.ar, en el WhatsApp al 223-437-7506, el Instagram de Phantom es phantom.indier, y el nuestro es @clubdelibro.ok. Muy bien, vamos a arrancar de una manera diferente. Vamos a presentar un pequeño informe extractado del canal Encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué mañana se conmemora el Día de la Bandera? En el año 1812, el primer triunvirato envió a Manuel Belgrano a una pequeña población llamada Villa del Rosario, actual ciudad de Rosario, para que instalara 2 baterías de cañones sobre el río Paraná. El objetivo era evitar las incursiones realistas que asediaban la zona desde Montevideo. Una vez en el lugar, Belgrano proclamó la necesidad de contar con una escarapela que distinguiera a las tropas revolucionarias de las del otro bando, que se identificaba con el color rojo. El triunvirato aceptó la sugerencia y el 18 de febrero decretó que todas las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata usaran una escarapela de colores blanco y azul celeste.
Pero luego de la oficialización de la escarapela, Belgrano dio un paso más y escribió de puño y letra al triunvirato. Siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Ese mismo día, 27 de febrero de 1812, la insignia fue izada por primera vez en la ribera del río Paraná. Así se consumó la creación de nuestra bandera nacional. Bueno, y para cerrar esta intro del programa de hoy, porque ya después vamos a ir con el invitado, vamos con una reflexión sobre el día de mañana. El día de mañana que se conmemora el Día de la Bandera, y lo titulé "La bandera no se honra solo con palabras". Mañana, como cada 20 de junio, la bandera vuelve a ocupar un lugar central en nuestras escuelas, en las plazas y en los discursos. La vemos flamear orgullosa, escuchamos el himno y recordamos a Manuel Belgrano. Pero quizás la pregunta más importante sea, ¿qué hacemos con su legado los otros 364 días del año? La bandera no es simplemente un pedazo de tela celeste y blanca, es un símbolo de identidad, de pertenencia y de un proyecto de nación. Fue creada por un hombre que entendía que la libertad no era solamente una declaración política, sino también un compromiso moral. Belgrano no luchó por cargos ni por privilegios, teléfono para los políticos de hoy. Luchó por una patria más justa, más educada y más solidaria. Hoy, muchas veces, pareciera que la bandera aparece solamente cuando juega Argentina en el Mundial, cuando un triunfo deportivo nos une por unas horas o cuando necesitamos expresar una emoción colectiva. Y está bien celebrar esos momentos, pero la verdadera prueba de nuestro patriotismo no está en colgarnos una bandera al hombro durante un mundial, sino cómo actuamos cada día. Se honra la bandera cuando se trabaja con honestidad, cuando se respeta la ley, cuando se valora la educación y cuando se piensa en el bien común antes que en el beneficio personal. Se honra la bandera cuando los gobernantes toman decisiones pensando en el interés nacional y no en intereses ajenos o particulares. Porque también se puede humillar una bandera cuando la corrupción reemplaza la ética, cuando el egoísmo vence a la solidaridad o cuando se resignan los valores que dieron origen a nuestra nación. Belgrano nos dejó mucho más que una bandera, nos dejó un ejemplo, el ejemplo de la austeridad, del sacrificio, del compromiso, del sentido de pertenencia, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Valores que parecen escasos en una sociedad donde muchas veces prevalecen la inmediatez, la indiferencia y el individualismo. Quizá el mejor homenaje que podamos hacerle hoy no sea solamente recordar su nombre, sino recuperar sus principios, porque las naciones no se construyen únicamente con símbolos, se construyen con ciudadanos comprometidos con esos símbolos. En este Día de la Bandera, que se va a conmemorar mañana, más que preguntarnos qué significa la bandera para nosotros, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por aquello que la bandera representa. Porque la patria no vive en los discursos, vive en los valores, y la bandera seguirá siendo digna mientras quienes la levantemos seamos digna de portarla a ella. Bueno, después de esta evocación, de esta reflexión, Julie, tenemos ya el primer invitado aquí en Phantom. Me da mucho placer presentar a este profesor en historia, licenciado en historia, que se va a presentar esta noche en la ciudad de Mar del Plata con Los Chamullos de la Historia. Estamos hablando de Lucas Bota. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Un placer enorme, gracias, un gusto estar acá. Bueno, la pregunta del millón, ¿por qué elegiste el término chamullo? Ay, justo yo eso le iba a preguntar. Sí, se hubieran puesto de acuerdo, así no se pensaba. No, a ver,
El chamullo en realidad es una excusa para meternos a historia más dura, viste que uno está parado desde hace ya 6 años con lo que hacemos dentro de Historia en Podcast, que es un podcast de divulgación histórica que iniciamos en pandemia. Entonces, para tratar de llegar a más gente sin caer en lo duro, en lo académico, decidimos optar por la palabra chamullos, que en definitiva es un poco una palabra, bueno, en definitiva muy lunfarda, muy rioplatense, y que define un poquito esta picardía argentina, aunque ni en el show ni en el libro que hemos sacado con Planeta, con Editorial Planeta de este año, nos metemos a historia argentina. O sea, nos metemos a estas mentiritas, estas picardías, estas astucias de la historia de la humanidad que han servido para escribir los grandes hechos que nosotros conocemos, la Segunda Guerra Mundial, Marco Polo, Cristóbal Colón, todos por detrás tienen un gran chamullo. No, aparte está bueno porque cuando uno lee chamullos que hicieron historia, por ahí es más atrapante el libro que el título, que el decir, bueno, vamos a analizar la historia argentina, como más... como por ahí más desde lo académico, ¿no? Entonces sí. Está bueno porque llega bastante. También otra cosa que por ahí habíamos mencionado antes, cuando estábamos por empezar el programa, es el tema del podcast. Cómo esto también va medio anexado, digamos, en esto de llegar por ahí a las nuevas generaciones y utilizar un recurso que hoy es muy utilizado por distintas personas de distintos... por ahí de distintas áreas o de distintas profesiones para poder dar a conocer su especialidad, ¿no? En tu caso, todo lo que es historia. ¿Cómo surgió ese proyecto? Mencionaste que fue en pandemia. Arrancamos en pandemia porque por necesidad y urgencia del contexto, ¿no? Yo en esos momentos era profe, fui 13, 14 años profe de nivel secundario, profe de historia, y bueno, se empezaba a rumorear ya la cuestión de que la pandemia iba a llegar y que no se sabía qué iba a pasar, y bueno, cuando llegó y cuando empezó la cuarentena allá en marzo del 2020, la dire del cole en donde trabajaba nos dice a todos los profes tienen que seguir enviando las explicaciones a través de WhatsApp. Imagínate, un WhatsApp estallado, sí. ¿No? Mandaba el de biología, mandaba el de inglés, y nadie escuchaba absolutamente nada. Entonces digo, bueno, el podcast es una herramienta que da cierta trazabilidad. Digo, si yo tengo 30 alumnos, probablemente tenga que tener 30 reproducciones. La utopía de todo docente, ¿no? La cuestión es que, bueno, a la semana ese podcast tuvo 5.000, 6.000 reproducciones, una cosa así, de México, de España. Digo, tenemos un problema, o se nos están escapando los pibitos de Pilar en Córdoba, donde yo vivía, o hay gente que está consumiendo contenido histórico, ¿no? O lo están compartiendo, esos 30 lo están... No, sí, no sé qué ha pasado. Ahí probablemente ninguno de los 30 lo escuchó y lo ha escuchado. Hay que preguntarlo. Claro, entonces, más allá de lo que haya sucedido en lo puntual, fue el disparador para iniciar un proyecto de divulgación que hoy por hoy, dentro de la plataforma, dentro de Spotify, es el podcast de historia más escuchado en habla hispana en toda Latinoamérica, ¿no? Ya vamos a hablar del espectáculo que vas a hacer esta noche, nos vas a explicar un poco cómo es la mecánica del espectáculo, porque es un unipersonal. Unipersonal, estaba leyendo que dura aproximadamente 90 minutos, ¿no? Sí, horita y media. Bien. Digo, ¿cuál es el chamullo histórico más instalado en la sociedad argentina? Digo, porque yo recuerdo el aceite hirviendo con los ingleses, los paraguas del 25 de mayo, la conquista del desierto, cuando nunca hubo un desierto. Digo, anda a la escuela porque Sarmiento iba, aunque sea lloviendo. Cuando en San Juan, ¿no? Llueve 2 veces al año, digamos, y en enero generalmente. Claro. Entonces, ¿cuál es el chamullo más instalado? Mira, yo creo que toda época histórica, y sobre todo en la historia argentina, tiene un chamullito en medio, porque digo, yo soy cuidadoso y lo hacemos en el libro y lo hacemos en el show también, con definir chamullo. No necesariamente un chamullo es una mentira. No puede ser una exageración, puede ser un juego de astucia en donde te estoy haciendo creer algo que vos quizás ya quieras creer. Entonces, esta picardía, digamos, bastante construida desde lo narrativo, y yo creo que la historia argentina tiene, si vos te vas a las invasiones inglesas, en contra, si te vas, ¿cuántas veces le dijeron que French y Beruti repartieron escarapela celeste y blanca, te acordás? En 1810, a mí me lo han dicho, digamos, en mi escuela, y después vos te das con que la historia no fue así, y pasó con la revolución, y pasó con la independencia, pasó con los próceres, porque uno ve la historia de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de cualquiera de ellos, y decís, estos tipos eran perfectos, salieron de la noche a la mañana, llegaron, y mira vos, nunca nada de dudoso, de malo, y decís, che, loco, eran personas igual que cualquiera de nosotros. Entonces, en eso de construir figuras potentes,
en definitiva, también tiene un poco de narrativo ahí que hay que raspar un poquito para ver al hombre detrás de la estatua, ¿no? Bueno, ¿y con qué se van a encontrar el público esta noche? ¿Qué es lo que va a ir a ver y a escuchar? Esta noche lo que se van a encontrar, mira, es un show, como bien decías, de 90 minutos, un unipersonal, en donde mezclamos un poquito dos grandes pasiones. Una es la historia, claramente, que me cruza de eje a eje. Otra es la música. Tenemos también una partecita musical con un gran amigo y músico también, de Laguna Larga, al igual que yo, que es Máximo de María, en acordeón, yo en piano, y un poquito de humor que también nos cruza a todos los cordobeses, ¿no? Entonces, en esa picardía del chamullo y de la astucia y de la mentirita, bueno, no digo que se van a ir después de 1 hora y media agarrándose la panza del dolor por la risa, ¿no? Pero sí es una forma bastante distendida para meterse a la historia. No, aparte es re loco que haya alguien que haga un unipersonal de historia argentina, o sea, y de cómo lo podés meter, porque hay que hablar 1 hora y media. Sí. En un show, está bien, van mechándose. Yo fui a ver una sola vez a alguien que hacía stand-up, y vos decís, ¿cómo haces para tener 1 hora y media el público entretenido? Sí. En este caso estaba él solo, metía así como otra cosa en el medio, pero hay que estar 1 hora y media. Sí, es un desafío. Yo ahí creo que juegan un poquito dos cosas. La primera y la fundamental es el gran sentido de comunidad que se ha creado detrás de Historia en Podcast. Historia en Podcast es un producto, digo, consumible, que uno lo encuentra gratuito en las redes, en cualquier lado, y hay detrás un conjunto de seguidores que hace posible y se banca que estemos 1 hora y media hablando de historia, digamos, ¿no? Y la segunda creo que es un poquito la experiencia del aula, saber, uno de este lado, saber un poquito por dónde ir llevando, cuándo focalizar, cuándo hacer un chiste, cuándo descomprimir y cuándo ponerse serio, digamos. Eso pasa en una dinámica de un curso. Y si sucede, si uno hablando puede hacerle entender a un pibito de 14, 15, 16 años algo tan aburrido aparentemente como es la historia, pues imagínate a un adulto que por decisión está ahí, porque sigue, porque conoce lo que hacemos y el tiempo que lo hacemos y la validación que hay detrás de Historia en Podcast. Entonces la verdad se vuelve todo muy ameno, todo muy cercano y la verdad súper agradable. ¿Crees que el recurso teatral se está incorporando un poco más en la enseñanza de la historia? Digo, porque me pasó algo muy particular hoy a la mañana en la escuela. Sí. Yo tengo un 5º año de secundaria y son chicos generalmente, bueno, viste, con algunos problemas de conducta, ¿no? Un poco inquietos. Pero cuando les propuse hacer un programa de televisión o un noticiero, transmitiendo de la casa de Tucumán, se animaron. Se animaron. Ahí está. Se animaron a actuar. Entonces, hay uno que va a ser de una alumna va a ser de Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la casa, el otro va a ser de La Prida, el otro va a ser de Manuel Belgrano, el otro va a ser un vecino de ahí que estaba alrededor de la casa de Tucumán. Fíjate, los chicos a veces, ¿no? Que a veces uno por ahí los subestima o no los considera. Y fíjate cómo agarraron viaje en esta propuesta de actuar. Bueno, yo creo que hay un gran mensaje, digamos. Ya no se aprende y ya no se enseña igual que hace 100 años atrás. Claro. Mientras vos des rienda libre para que se pueda crear, yo creo que la gran capacidad creativa que tiene el ser humano nos ha traído hasta donde estamos hoy en el 2026, con lo bueno y con lo malo. En el podcast hace poquito hice un episodio sobre Alfred Nobel, por ejemplo, el inventor de la dinamita. Sí. Y al tipo lo destruyen públicamente porque dice, creaste un arma para matar masiva. Y dice, no, esto es obra del ingenio humano para controlar algo súper malicioso como la nitroglicerina que explotaba y ocasionaba desastres. Yo lo controlé. ¿Para qué lo usas vos? Es otra cosa. Pero digo, la creatividad humana, con lo bueno y con lo malo, nos ha traído hasta acá. ¿Sabes cuánta creatividad hay en la cabeza de un pibito de 14, 15, 16 años, 17, lo que tenga? Hay que dejar ser un poquito, y yo creo que ese cambio de paradigma en la educación es contundente, ¿no? Tenemos que mirarlo sí o sí y empezar a entender que ni se aprende ni se enseña de la misma forma que aprendimos nosotros, por ejemplo. Le voy a dar lugar a mi compañera para que te pregunte, porque después armé un ping-pong. A ver, dale. Un ping-pong de la historia. Me gusta. Armé el ping-pong, pero primero le doy lugar a Zuli. No, lo que estaba pensando es que en esto de cómo se piensan en las nuevas formas, utilizando lo que está. Por ejemplo, yo cuando me recibí de la escuela, claramente no existía ni el streaming, ni, claro. o sea, teníamos tele, teníamos radio.
pero nunca nos propusieron hacer algo así para ninguna fecha patria. Entonces, pensaba en esto de que por ahí está bueno porque es apto para chicos transitando su secundario, y también para adultos que por ahí nos hemos encontrado con eso de tener al profesor ahí sentado, bueno, ustedes tienen que aprenderse esto, y no es solamente el aprenderse, sino también que obviamente algunos profes van metiendo como eso, no, para mi criterio es así, y Sí. entonces, nada, por ahí preguntarte si te ha pasado de gente que te ha dicho, ojalá me hubieran enseñado historia Sí. tan de una forma tan creativa. Yo lo tomo siempre con pinzas a eso. Ojalá me hubiera tocado un profe así. A ver, yo fui profe hasta el año pasado, dejé el aula oficialmente, y fui profe de la misma forma que hablo acá con ustedes, ¿entendés? Sin ningún tipo de estructura así académica dura. No he sido el viejo de historia, digamos, ¿entendés? No he sido el viejo de historia. Ahí viene el Yo viejo de- también Ahí viene al el viejo de historia. Bueno, claro, no he sido el viejo de historia. Y muy probablemente muchos de mis alumnos no les interesaba y no les gustaba historia. ¿Entendés? Entonces, ahí hay dos cosas que yo trato de ser cuidadoso, porque quizás la historia llega en un momento en donde un adolescente no está tan interesado en la historia. ¿Sí? A lo mejor le llega alguien de 28, 29, 30, 45 años y dice, che, ¿por qué no tuve un profe de historia así? Y a lo mejor lo tuviste. Claro. Pero puede que pase que ahora el interés que te suscita la historia no es el mismo que tenía a los 14 años. Yo siempre digo, menos mal, y agradezco a mis profesores de lengua que jamás, nunca en la vida me hicieron leer Borges en el secundario. Porque yo lo hubiera odiado a Borges en el secundario. No me hubiera gustado nunca. Y lo descubrí a los 27, 28 años y me considero borgiano a muerte, Lo ¿entendés? que es la lectura por placer y no por obligación. Tal cual. Tal cual. Y vos sabés que me quedé pensando también hoy a la mañana, digo, porque pensá que hubo algunos alumnos que quisieron actuar y que están desaprobados en la materia. No importa, Y, claro. y no me corrieron con el profe, si actúo me sube Claro, la me nota. subís el hace cuatrimestre. Fíjate cómo no le entré por el lado del conocimiento, del lado de los libros, y le entré por el lado de la actuación. Ahí va. Claro. Mirá por dónde lo motivé al tipo. Es que los hace sentir parte. Yo creo que eso, y que es algo que yo he criticado mucho siempre del sistema educativo en el cual estamos, en donde los profesores estamos constantemente preocupados porque los alumnos nos entiendan. Claro. ¿Cuántas veces nosotros entendemos? Es más fácil que la flecha vaya para el otro lado, digamos. ¿No? Decir, che, a ver, ¿por dónde quieren que lleguemos? Hay cosas que no se negocian igualmente. Digo, Obviamente. tenemos que saber leer, sumar, restar, dividir, que eso tenemos que saber de historia. Pero la modalidad, la metodología cambia de persona a persona, de grupo a grupo. Imagínate, no sé, entre un aula, ¿cuánto tenés? 30, 40 pibes. sí, No sé, más o menos. y bueno, claro. Entonces vos imaginate esa dinámica, que vos te pongas en ese lugar y decís, che, ¿les parece que lo haces parte? Lo haces parte, es uno más. Pero yo creo que ¿te acuerdas cuando estudiábamos? Si no, la distancia pedagógica, dale, deja de joder, dale, en serio. Hagamos que este chico tiene 6 años acá adentro, que sean, al menos, no sé si placentero, porque no es placer, pero al menos que sean llevaderos, ¿no? Entonces me parece que ahí el profe contribuye mucho. Bueno, voy a inspirar ahora al sonidista. A ver. ¿Sí? Puede ser un tema de fondo para el ping-pong, para que no sea un ping-pong seco. Pero bueno, no sé. Poner el sonido de ping-pong, de verdad. Claro, sonido de ping-pong, no sé. Lo dejo al libre albedrío, Fede. Bueno, vamos con el ping-pong. Ping-pong para un historiador. A ver. Un prócer sobrevalorado. Sobrevalorado. Pero qué difícil me la pusiste, amigo. Sobrevalorado. Y el primero que se me viene a la cabeza, rápido. Para mí, Rosas. Epa. Tengo una Me amiga gusta esa cortina. fan de Rosas. Mal. ¿Quién? Tengo una amiga que es fanática de Rosas. No, yo no estoy criticando a Rosas. Para mí está sobrevalorado. Bueno, tema para otro programa. Sí, no me pidió justificar, me pidió. Justifica su No justifique su respuesta. Yo no justifico respuesta. Un prócer subestimado. Subestimado, te diría rápidamente Güemes. Bien. Un mito histórico que te gustaría desterrar. Mito histórico que me gustaría desterrar. Que el romanticismo que hay en torno a la Revolución de Mayo. Me molesta mucho que en la Revolución de Mayo, aparentemente, como se ha enseñado históricamente, salieron todos tomaditos de las manos cual Ingalls del Cabildo y ya estaba Argentina formadísima. Y duraron poco. 70 años de guerras civiles después del 25 de mayo. Un personaje histórico con el que te irías a tomar un café. Manuel Belgrano, sin lugar a dudas. Un hecho histórico argentino que parece ficción.
Acá hay un hecho argentino que parece ficción. Yo creo que el siglo XX argentino tiene tantos momentos de ficción. Hay para ser dulce, ¿no? Hay para ser dulce. Los 90, la farandulización política de los 90 creo que. Hay un corte, Sí, ¿no? Un antes y un después. Absolutamente. Sí, coincido. Un libro de historia que recomendarías. Yo recomiendo siempre, acá no voy a ser neutral para nada, ¿no? Muy subjetivo. Yo digo que para aprender historia hace falta un buen mapa al lado y hay un atlas que se llama Atlas Histórico Mundial de Georges Duby, que es tremendo. Si no aprendes historia con ese libro, es muy difícil que aprendas historia. Sí. Tremendo. Libro de cabecera lo tengo en la mesita de luz de mi casa. Hermoso libro. Sí. Una palabra para definir la historia argentina. Contradictorias o cíclicas, ahí. Palo. Y para cerrar, si pudieras borrar un solo chamullo de la historia argentina que todavía creemos como verdadera, ¿cuál elegirías y por qué? Que Belgrano decidió los colores celeste y blanco de los símbolos patrios. ¿Eso pasa en el espectáculo también? De que hay gente que por ahí... ¿Que puede qué? Perdón. Y que puede de repente... ¿Preguntar? ¿Levantar la mano? Desilusionarse con algo que creí y vos por ahí se lo... ¿Sí? Sí. No sé si desilusionarse. No sé las ilusiones que te entran y te van al espectáculo, digamos. Pero... Por las dudas aclararlo abajo, ¿viste? Hay un chamullo que me meto con una figura número uno del mundo, indiscutible. Y aclaro, de hecho, en esa partecita no uso la palabra chamullo, porque se pueden llegar a herir susceptibilidades, digamos, ¿no? Que es la figura de Jesús de Nazaret. Opa. Nos metemos ahí, y está bueno, muy cuidadito, muy lindo, pero bueno, hay grandes construcciones narrativas, así. Y la del estribo. Digo, si Herodoto escribió 9 libros de la historia, sí, ¿cuántos tomos o cuántos libros se van a tener que escribir sobre Messi? ¡Qué buena! Y yo creo que va a ser una fuente inagotable por mucho tiempo. Mis hijos van a leer, van a conocer a Messi, muy probablemente mis nietos vayan a conocer a Messi, así como yo, por ejemplo, agarré al último Maradona, digamos, ya, ¿no? De finales de los 90, sí, quienes me sigan a mí en mi familia van a saber quién fue Messi porque ha marcado un hito tremendo. Lucas, bueno, contale a la gente entonces, esta noche, cerrá vos con la venta del espectáculo. Esta noche, bueno, los espero, querido público, comunidad de Mar del Plata también, porque tenemos muchos seguidores por acá. Esta noche a las 21 horas en el Teatro Roxy Radio City, ahí vamos a estar con chamullos que hicieron historia. Es una propuesta para público en general, porque muchos me dicen, che, yo no sé mucho de historia, puedo decir mejor si no sabe de historia, así lo puedo chamullar más fácil, digamos. Así que lo esperamos ahí, la va a pasar lindo, se va a divertir, muy probablemente vaya a aprender algo también, va a escuchar un poquito de música, y si lo hacemos reír yo ya me siento satisfecho, y si se va con ganas de aprender un poquito más de historia, doblemente satisfecho, así que los esperamos ahí esta noche. Buenísimo. Lucas, gracias, éxitos, lo mejor para esta noche, y bueno, y vamos a ver si podemos acercarnos a las 21 sí, para ir a verte y disfrutarte y compartirte. Más que invitados, muchísimas gracias por la invitación acá al programa, y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Lucas Bota, profesor y licenciado en Historia, en diálogo exclusivo con el Club del Libro. Ya volvemos. Bueno, 17:37 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Les recordamos que se pueden comunicar a través de la línea Phantom, que es 223-437-7506, y que también tenemos un Instagram que es @clubdelibro.ok. También nos pueden ver a través de phantom.net.ar. Bueno, Yuri, llegó el momento de presentar al segundo y último invitado de la tarde. Segundo y último invitado, es la segunda vez que... Yo no lo conozco, ¿eh? Que la primera vez que... Espero que se lleve una buena impresión de mí, ¿no? Que participa del programa. Él es Fernando del Cul. Él trabaja, es uno de los guías de Mar del Plata Histórica y Misteriosa. Ya nos había comentado hace 2 semanas, creo, lo de las experiencias, que serían las visitas que ellos organizan, pero en esta oportunidad le pedimos que nos armara más o menos una introducción sobre lo que es el Monumento a la Bandera, pero de nuestra ciudad, dentro, digamos, de las visitas. Así que le damos la bienvenida a Fernando. Hola, Fer. Hola, chicos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Marcelo Rojas te saluda. Bueno, te saludo por primera vez porque no te conocía. Las veces que has venido,
Yo estaba en boxes, estaba haciendo el chequeo con el mecánico, pero bueno, ahora por suerte estamos de nuevo en el ruedo. En boxes. Bueno, lo mismo digo, espero que sea una gran impresión la que te lleve también. O por lo menos lo que se pueda, ¿vio? Sí, bueno, ante todo agradecerte, y te pregunto, digo, porque en este monumento a la bandera creo que mucho tiene que ver, ¿no? Bustillo que ha sido, bueno, un tipo que ha dejado una marca imborrable en Mar del Plata, ¿no? Creo que hay una Mar del Plata antes y un después de Bustillo. Te quería preguntar, ¿cuál es la historia menos conocida del monumento a la bandera? Bueno, quizá la historia menos conocida sea justamente esa, la relación que une a este monumento a la bandera con el gran monumento a la bandera que conocemos de la ciudad de Rosario, ¿no? Ese que se nos viene a la mente cuando primero decimos monumento a la bandera. Y quizás también sea poco conocido nuestro monumento a la bandera en sí, porque si uno piensa en la bandera nacional, se nos viene primero a la mente la rotonda del golf. Vos sabés, perdóname que te interrumpo, hoy le decía a Julie, digo, che, ¿estás segura, digo, que el monumento a la bandera es el que está en la Plaza San Martín? Porque yo me la confundía con la rotonda. Ahí hay otro más también. Exactamente. No, la rotonda del golf fue aprobada en principios de los años 90. Lo que pasa que su potencial como postal y el hecho de que muchas veces los actos del Día de la Bandera se hayan realizados allí porque el paisaje es inmejorable, hizo que cuando pensemos en la bandera de nuestra ciudad pensemos en ese lugar, pero en realidad el monumento a la bandera de nuestra ciudad está allí en la Plaza San Martín, en lo que es la Plaza San Martín, entre las calles Hipólito Yrigoyen, Mitre, San Martín y Ludo. Allí se encuentra este mástil de 30 metros de altura, de material, con un pedestal semipiramidal revestido en piedra Mar del Plata, por supuesto, en qué otro material podía ser, y que tiene la representación también del resto de los símbolos patrios. Allí aparecen estrofas del himno, la escarapela nacional, el escudo, todo esto vamos a ver en los relieves que se encuentran alrededor. Ahí lo estamos viendo, Fer, en pantalla. Ahí está. Y creo que... Se vio también la de la rotonda del Golfo. Sí. También. Se vio la otra imagen. Te juro que yo pensé que era ese el monumento. Este es el monumento a la bandera. Nos han engañado toda la vida. Un poco el momento histórico en el que fue realizado, quizá entendamos por qué este es el monumento a la bandera inicial de nuestra ciudad. Fue realizado en el año 38, en realidad desde el año 36 se venía pensando esta remodelación de lo que hoy es la Plaza San Martín. Pero fue realizado en el año 38 y en el año 38 también se celebró por primera vez en nuestro país el Día de la Bandera. Claro. Entonces, si bien no llegamos a tiempo, porque por supuesto el Día de la Bandera de 1938 fue el 20 de junio, aquí se eligió el 22 de noviembre como fecha de la inauguración de este monumento. 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, por supuesto, la patrona de nuestra ciudad. Claro. Y ese día se inauguró tanto el monumento a la bandera como el Palacio Municipal actual. Ambos obra de Alejandro Bustillo, del admirado Alejandro Bustillo. Se dice que a esa ceremonia asistieron miles de personas. Lo estoy leyendo para no olvidarme. Vicario capitular y obispo auxiliar de La Plata, el Monseñor Anunciado Serafini, fue quien bendijo este monumento que hoy tenemos en la ciudad, y quien entonces hizo por primera vez la bandera en el monumento a la bandera de nuestra ciudad fue nada menos que el gobernador Manuel Fresco. Bien. Figura polémica y mencionada, y que mucho tuvo que ver con la arquitectura de la provincia de Buenos Aires. Además hay un detalle más. Se eligió que ese monumento se ubicara en el centro de esa plaza que hoy se llama San Martín, pero allí se encontraba ese busto, a Juan Martín de Pueyrredón. Entonces se alegó que era de un tamaño modesto ese busto,
que era antiguo, que ya tenía para ese momento más de 40 años, y que la memoria del prócer sería conservada con una pieza escultórica de mayores dimensiones, la cual también se inauguró ese día. Y con todo este argumento fue que se trasladó ese busto del lugar. Ese busto es el que hoy vemos en la puerta de la municipalidad. Claro. Que también está la imagen por allí. Y la escultura de Juan Martín de Pueyrredón, que se inauguró para esta ocasión, es la que hoy está en la plaza que lleva su nombre, allí en Avenida Libertad. Claro. Sí, ese lo tengo recontra identificado porque ahí llevo a mi perro a la Plaza de Pueyrredón y cada 2 por 3 me lo cruzo, ¿no? Claro. Hola, me lo cruzo ahí. Bueno, y te pregunto, digo, ¿qué secretos esconden los edificios históricos que rodean la Plaza San Martín? Bueno, principalmente la capilla, la iglesia catedral de nuestra ciudad es muy histórica. Exacto. Y tiene si uno lo quiere ver como secretos o como misterios, le va a encontrar allí una cripta, la cual en alguna de las excursiones, visitas guiadas, hoy entendidas como experiencias que realizamos, hemos visitado. Pronto vamos a estar recorriendo el Club Pueyrredón y vamos a tener en el mes que viene un acceso también a la capilla y creo que a la municipalidad. Lo estamos trabajando para una de nuestras visitas guiadas. Quizá lo curioso de la relación de los tiempos de estos años y de estos edificios y de este personaje tan importante que tiene que ver con nuestro monumento a la bandera, que es Bustillo, es que en ese mismo año 1938 él había logrado que se aprobara su plan para urbanizar la Bristol. O sea que fue el momento en el que estaba en marcha aquello del Hotel Provincial y el Casino, y poco tiempo después el señor Alejandro Bustillo ganó también el concurso de preproyectos para el monumento a la bandera con un arquitecto rosarino que se llamaba Ángel Guido. Lo cierto es que Bustillo renunció durante el desarrollo del monumento a la bandera. Algunos dicen que por no entenderse con Guido en el trabajo, otros dicen que no estaba acostumbrado a trabajar bajo una comisión revisora de su trabajo, otros dicen que simplemente tenía ya muchos encargos, pero lo cierto es que Bustillo renunció a esa construcción, pero también es cierto que es autor del monumento a la bandera, tanto del nuestro como del de Rosario, por eso digo que están tan cercanos. Y otro nombre que nos hermana con el monumento a la bandera es el nombre de José Fioravanti, que para quienes no lo tengan del todo presente, José Fioravanti fue el autor de los Lobos de la Rambla, de la postal por excelencia de nuestra ciudad, junto con Antón Grudén, que era un ayudante escultor que él tenía, maestro picapedrero ya de segunda generación, el señor Grudén. Ellos trabajaron en ese monumento que tanto nos identifica, y también trabajaron en el monumento a la bandera. Entonces, casi que a través de estas personas tenemos un vínculo muy cercano con el monumento a la bandera, a pesar de que nuestro monumento a la bandera parecemos haberlo olvidado. Ustedes estaban pasando por allí algunas imágenes y aparecía, por ejemplo, el calendario. ¿Quién no se ha sacado una foto en el calendario? La postal, por excelencia. De nuestra ciudad. Claro, a poquito de inaugurarse el monumento a la bandera, Adolfo Primavera inauguró este calendario, que en un principio era floral y luego se cambió a esta modalidad de granza blanca y polvo de ladrillo. Yo elegí la foto del 150 aniversario porque me pareció más significativa. Pero, ¿por qué hablamos de todas estas cosas que no son directamente el monumento a la bandera? Porque la Plaza San Martín se remodeló en ese momento, buscando acompañar el crecimiento de los espacios públicos que estaba experimentando Mar del Plata. Y evidentemente ese crecimiento fue aún más allá de lo que se imaginaba, ¿no? Porque
evidentemente, si ese monumento hoy no es el centro de nuestra atención, el monumento a la bandera, es porque han sucedido cosas aún más grandes de las que se esperaban. Como por ejemplo, lo mencionamos, la urbanización de la Bristol, como por ejemplo el monumento a San Martín de Luis Perlotti, que está ahí cerquita, que es mucho más cercano a nuestra imagen del centro que nuestro monumento a la bandera. Ese monumento a San Martín es posterior, es de 1956. La propia fuente, que también es una postala, donde se han sacado también millones de fotos, seguramente gente de todo el país. La propia fuente, que fue inaugurada en 1979, fueron robándole un poquito de protagonismo a nuestro monumento a la bandera, que seguramente cuando se lo pensó allí por fines de la década del 30, se lo pensó como el centro, ¿no? De la plaza y de la ciudad y de nuestro centro cívico, pero en el medio aparentemente se creció mucho más de lo que se esperaba. Bien. O sea, ahí estamos viendo justo la imagen de la bandera en la rotonda y ¿cómo fue que terminamos, digamos, o sea, qué tiene que ver, digamos, la rotonda con que nosotros identificamos, ¿no? Que es ese monumento cuando en realidad claramente no lo es. O sea, ahora sabemos que no es. Esa bandera se aprobó en 1992. Tiene 34 años, quiero que lo sepan rápido porque es la edad que tengo yo. ¿Vos sos categoría 90? Categoría, sí, 92. Bueno, habemos otros que somos más antiguos. No, yo ya directamente ya perdí la cuenta, me olvidé. Yo soy clase senior. Claro. Esa plazoleta se llamaba Pedro Olegario Luro anteriormente. Y creo que, como les decía, gana el protagonismo por una cuestión de postal, ¿no? O sea, realizar un acto protocolar de un Día de la Bandera en ese lugar con ese marco natural es, por supuesto, insuperable, por más que nuestro monumento a la bandera esté allí en el centro de nuestra ciudad. Creo que en Mar del Plata las postales se fueron imponiendo por sobre el centro cívico, ¿no? Te saco un momentito del tema del monumento porque sé que vos estás alineado a este sitio de guía de visitas de Mar del Plata histórica y misteriosa, y te pregunto, en sus recorridos de Mar del Plata histórica y misteriosa, ¿qué lugar sorprende más a los marplatenses cuando ustedes hacen esas visitas? Mirá, Mar del Plata tiene una característica que no sé si muchas ciudades tienen, y es que la mayoría de la gente que vivimos acá no somos de acá. Me anoto en la lista. Por lo menos no hemos nacido aquí. Hay muchos paisanos de distintos pueblos, ¿no? Claro, yo creo que ya a 26 años de haber llegado me puedo contar como marplatense, pero no somos de aquí. Y cuando pensó nuestro amigo Nicolás Carmona, que fue el iniciador de Mar del Plata histórica y misteriosa, después nos sumamos algunos aliados, cuando pensó en hacer estos recorridos, yo creo que ni siquiera él pensó que se iban a llenar de marplatenses. De la gente con la que realizamos estos recorridos, es raro encontrar a alguien que haya venido de afuera. Bueno, por ahí hay alguna gente de Miramar que nos visita a veces, pero es una propuesta en la que el marplatense busca conocer un poco más de la ciudad. Tal cual. A ver, déjame pensar. Lugares sorprendentes. Bueno, haber ingresado a la capilla del Unzué. Capaz que esta lista de sorprendentes la estoy pasando por mi subjetividad, ¿no? Capaz que otro me diría, hay otros lugares más sorprendentes, pero recuerdo que ese lugar despertó mucho entusiasmo. El Faro también, por supuesto. La Perla que fue uno de los primeros recorridos que hicimos y que tiene un montonazo de historias. Bien. Bueno, si vos vas a tu mascota ahí a la Plaza Pueyrredón, debes estar impregnado del paisaje de La Perla, pero quienes no lo vivimos o apenas lo transitamos, ir a detenernos ahí y pensar en ese lugar es algo que tiene mucha historia.
Totalmente. Yo siempre le digo, no se puede amar o querer algo que no se conoce. Y creo que hay mucha gente que vive en la ciudad y que desconoce de un montón de lugares que tienen una historia, una tradición, que forman parte del historial de la ciudad. Y eso también tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? A veces mucho se ha discutido si realmente Mar del Plata tiene un perfil cultural y tiene una identidad. Yo creo que se necesita mucho más de difundir la historia de los lugares para poder tener un sentido más de pertenencia con la ciudad. Porque si encima le sumamos a todos los paisanos que han venido de otros pueblos, de otros lugares, es muy difícil a veces encontrar un marplatense nato, nacido en la ciudad. Yo, por ejemplo, soy marplatense, soy nacido acá. No sé, Yuli, si vos sos... Yo nací acá, pero mis papás no. Entonces seríamos como primera generación, digamos, de marplatenses. Y fíjate que a través de estos sitios de visitas guiadas, hay mucha gente que se animó a escribir historias de Mar del Plata. Y hoy hay una gran bibliografía de Mar del Plata. Porque antes tenías lo de Barili y lo de Cova. No había otra cosa. Vos querías saber algo del Mar del Plata, tenías que ir a esas dos fuentes. Sí. Eran como la Ilíada y la Odisea, ¿viste? Pero ahora no, ahora hay mucha bibliografía. Siempre menciono y lo retomo con esto que decías vos sobre conocer, querer lo que se conoce, y por lo tanto cuidarlo. Alguna vez en las visitas guiadas me dijeron algo muy parecido. Ha mencionado en sus actividades públicas Constanza Dietrich, que es nuestra encargada de la mantención, del cuidado de nuestros monumentos, ¿no? Y la menciono justamente porque es fuente de algunas de estas informaciones que compartimos hoy, y lo menciono también mucho a Pablo Junco porque su sitio es un lugar de referencia, Fotos Viejas de Mar del Plata. Hemos visto imágenes de Revista Central, de Arte para los Amigos, de Elizabeth Eichhorn, gran escultora de la ciudad, de Capturando Mardel. Hay unas cuantas fuentes a las que nos remitimos hoy, y que es importante mencionarlas. Quizás la identidad de Mar del Plata sea justamente eso, quizás sea justamente la capa, el crisol de capas de recién llegados que hemos formado, ¿no? Por sobre Mar del Plata. La historia está, y lo que pasa que a veces como aquel segmento de Casa Tomada de Cortázar que habla de la tierra sobre los muebles y en las carpetas de macramé, se va depositando capa sobre capa. Entonces, a donde tenés una casona de principios del siglo XX, al lado tenés un gran edificio de segunda mitad del siglo XX, y un poco más allá tenés las torres con las que empezamos nuestro siglo XXI, y todo está sucediendo en el mismo lugar y a veces pasa un poco desapercibido. Pero creo que en toda esa mezcla está un poco Mar del Plata. Bien. Bueno, ¿querés invitarnos? Porque mañana tienen una de las experiencias que después termina con la presentación del libro de Nicolás Carmona, de Dioses y Amores, que está inspirado en nuestra ciudad también. Se mezcla ahí un poco de mitología y lugares de Mar del Plata. ¿A qué hora es? Sí, cuando Marcelo decía animarse a escribir sobre la ciudad, yo pensaba en el libro de Nico, de Dioses y Amores, que sucede aquí en la ciudad con la presencia de los dioses griegos, una cosa que se les ocurrió descender aquí desde el Olimpo, y pensaba en la guía fantástica de los hermanos Balmaceda también, deliciosas historias que cruzan lo real con bellas historias, que en definitiva... uno no necesita preguntarse si son ciertas o no, necesita preguntarse si son bellas. Entonces ya con eso cumplen con su cuota. Mañana a las 15 horas vamos a estar comenzando un recorrido allí en el monumento al pionero marplatense en San Martín y Diagonal Pueyrredón. Vamos a estar comenzando un recorrido que va a transitar la Diagonal Pueyrredón, nada menos, la Avenida de los Tilos, allí a donde ocurrió el encendido de una de las primeras, o por lo menos
la primera de una magnitud importante de las usinas eléctricas de la ciudad, a donde hay una historia muy bella de un señor que vivía justo enfrente de esa usina, que no la voy a contar ahora porque queda para mañana. Claro. Y vamos a recorrer la diagonal, vamos a entrar a una biblioteca centenaria también, que hay por allí. Vamos a hablar de sus monumentos y de las historias detrás de los personajes de esos monumentos. Y vamos a terminar a las 18 horas en Dickens, a donde se va a presentar de Dioses y Amores, y también se va a realizar la siembra de libros. Sí. Bien. Todo junto mañana. Bueno, ¿cómo se conectan? Si la gente quiere participar en una visita guiada, ¿cómo pueden comunicarse o conectar con ustedes? Mar del Plata Histórica y Misteriosa en redes, tanto Facebook como Instagram. Allí van a encontrar el loguito violeta con el fantasmita, al que ponemos en diferentes situaciones de acuerdo a la ocasión. Pero allí nos van a encontrar para conocer los viajes, las excursiones, las experiencias que hemos vivido hasta ahora en estos casi 9 años, y las que vendrán también, por supuesto. Buenísimo. Nos pone muy contentos de que estén comprometidos con seguir difundiendo la historia de nuestra ciudad y también la memoria, ¿no? Para no caer en el olvido. Bueno, por último, para cerrar ya, porque ya nos estamos despidiendo, ¿sos tan futbolero como tu amigo ¿Carmona? Ay, te voy a dar una pregunta, te voy a dar una respuesta que suele ser polémica. Creo que la definición del antifutbolero. No tengo ni idea de lo que está pasando, ni cuándo está pasando, ¿viste? A veces mando un mensaje y me dicen, pero vos no te das cuenta que hoy está jugando no sé quién, y le digo, no. Pero sabés que Argentina juega el lunes. No, por supuesto. Sé que está ocurriendo el Mundial de Fútbol, sé que jugó el martes pasado, sí. Bueno, bien. Que ganó 3-0, que Lionel Messi hizo 3 goles, que jugó muy bien. O sea, está mal, pero no tan mal, digamos. No estoy tanto, no. Bueno, Fer, te mandamos un abrazo grande, un gusto haberte podido conocer a través de Juli, y bueno, y que sigan los éxitos, a seguir difundiendo la historia de nuestra ciudad. Dale, estaré escuchando Club del Libro. Gracias. Nos vemos, Abrazo, Fer. buen fin de semana. Gracias. Bueno, Fernando del Cool, alguien que está muy ligado a la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Sí, mañana, bueno, tienen la experiencia, así que los pueden seguir en Mar del Plata Histórica y Misteriosa, y ahí se enteran de todo. Bueno, éxito para mañana, porque Gracias. tenés un acontecimiento. Sí, ¿no? mañana está la siembra de libros, se hacía desde Casa de 20, mañana se va a hacer en Dickens entre las 17 y las 20 horas. Van a haber, presentaciones de libros de la editorial Gualicho, la presentación de Nicolás Carmona, va a estar el Club de Lectura Silenciosa, y creo que tenemos otra actividad más también entre medio. Pero bueno, en 3 horas la idea es meter todo eso y regalar libros. Bien. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias por el aguante, por bancarme, y que tengas un feliz día de la bandera mañana. Igualmente. Gracias. Gracias, Fede Garrido. Gracias, Cami Rodríguez. Feliz fin de semana para ustedes. Feliz día de la bandera. Y no se vayan porque ya llega Eduardo Carro. Con querida Mar del Plata. Querida Mar del Plata. Sí, gracias. Querida Mar del Plata, Eduardo Carro. Gracias por estos minutos, Eduardo. Buen fin de semana para todos y tengan todos un muy feliz día de la bandera mañana. Chao, gracias. Las 24 horas.